Nuestro planeta está lleno de rincones fascinantes. Entre ellos, se encuentran algunos donde la abundancia no se alcanza a ver con lo que abarca la mirada. El bosque tropical húmedo es diversidad. Es un desfile constante de especies que contrastan por sus diferencias, pero que también interactúan en perfecta armonía. La selva lacandona, en el estado de Chiapas, al sureste de México, es un espacio invaluable. Es una ventana para la comprensión de las especies y su relación con las personas, pero al mismo tiempo es un cofre de incógnitas que aún esperan a ser descubiertas. Entonces, este bioma se caracteriza por ser muy exuberante. Las plantas pueden alcanzar hasta 30 y en ocasiones 50 metros de altura y tener una gran cantidad de especies, tanto de plantas como de animales. ¿De dónde viene entonces esa exuberancia? Por un lado, sabemos que en los trópicos las temperaturas se mantienen relativamente estables y calientes, alrededor de 25 grados centígrados, como ocurre aquí en Chajul. Y por otro lado está la cantidad grandísima de lluvia, y esos dos factores permiten que la vida se desarrolle en su máximo, en su potencial máximo. Un equipo de investigación, encabezado por el Dr. Miguel Martínez, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, Campus Morelia, se ha encaminado a conocer los porqués de la diversidad en este bosque particular. El estudio de la dinámica del bosque está dirigido a entender cuáles son los mecanismos que pueden explicar la coexistencia de muchas especies en áreas relativamente pequeñas. Por ejemplo, si ustedes van a la selva, en una hectárea, en una superficie de 100 por 100 metros, pueden encontrar 90 especies distintas de árboles que tienen tallos de 10 centímetros o más. Eso es extraordinario. Digamos, si van ustedes a un bosque templado, van a encontrar una o unas cuantas especies. Entonces, la gran pregunta es qué es lo que determina la coexistencia de tantas especies en áreas pequeñas. ¿Qué es lo que hace a la selva tan diversa? Una serie de condicionantes hacen que este paisaje represente un laberinto de posibilidades. La gente ha intentado acercarse a la selva y a su comprensión durante siglos, pero hoy, ante la crisis ambiental que nos enfrentamos como humanidad, la comprensión de estos ecosistemas podrá brindar mejores formas de interacción con el bosque y nuevas estrategias para la conservación. La extensión de la selva es de más de 900.000 hectáreas, en las que las condiciones de terreno no son constantes. La ubicación en el terreno de las especies las ha llevado a evolucionar de distintas formas, que le permitan sobrevivir y aprovechar al máximo los nutrientes. Y lo que nos dimos cuenta es que el bosque varía ampliamente dependiendo de las características del suelo y de la topografía. Finalmente se reconocieron cuatro unidades geomorfológicamente distintas. Aquí tenemos el suelo aluvial y más adentro encontramos los meríos bajos, que son valles y crestas de más o menos de 50 a 60 metros, con un suelo arenoso y también con barro, que llaman lutita. Esos suelos, a diferencia de este que es aluvial, que es rico, es más pobre. Ahí tenemos bajas disponibilidades de fósforo principalmente. Cerca del aluvial, en los meandros del río Lacantún, donde se ahorca el río, quedan áreas pantanosas que se inundan durante una parte importante del año, más de 3 meses. Y ahí las condiciones del suelo son más difíciles porque el oxígeno no es tan disponible por la cantidad de agua que hay acumulado, entonces se crean condiciones de hipoxia. Luego más adelante, hacia las montañas kársticas, encontramos un suelo totalmente distinto. Ahí afloran las rocas calcáreas y el suelo, aunque muy rico, es muy somero, está compuesto principalmente de humus. Entonces la pregunta fue, ¿qué tanto estas variaciones geomorfológicas influyen en la estructura, en la diversidad y en la dinámica del bosque tropical aquí en la Lacandona? La abundante agua, proveniente de las lluvias, se mueve por caudalosos ríos, como el Lacantún, pero también mediante escurrimientos y filtraciones. La cantidad y forma en que se presenta el vital líquido también es un determinante para esculpir la forma de especies de todos tamaños. Que la cantidad de especies es mayor en sitios
que están más limitados en nutrientes o en agua. Por ejemplo, los suelos kárticos, donde el agua se filtra rápidamente y tienen menos disponibilidad de agua los árboles, tienen más especies que los suelos aluviales, donde hay más disponibilidad de agua y más nutrientes. En la zona de lomeríos, donde hay una deficiencia de fósforo, también hay más especies. La explicación es que en suelos fértiles como estos, algunas especies son capaces de crecer, como esta ceiba, con grandes volúmenes. Y de esa manera van desplazando a especies que son menos competitivas y hay menos especies. Mientras que en sitios donde hay limitantes, tanto físicas o químicamente o por limitación de recursos como el agua o los nutrientes, no hay posibilidad de que una especie única, una sola especie domine y eso hace que otras especies puedan coexistir, que son relativamente menos hábiles para competir por el recurso. Los determinantes no se limitan a elementos físicos, como el terreno, la luz o la elevación. También factores biológicos se mezclan en el bosque, aportando aún más formas y texturas al paisaje. Microorganismos, hongos, vertebrados e incluso especies de plantas toman un papel importante en la diversificación del bosque tropical húmedo. Hay muchas hipótesis que se han generado a través de los años para explicar esta diversidad. Por ejemplo, hay autores que dicen que los animales que se alimentan de las semillas o de las plantas, las bebés de los árboles que son específicas de cada especie, no permiten que se desarrollen árboles o hijos cerca de una planta materna, pero sí lo pueden hacer plantas de otras especies que no son alimento de estos animales. De esa manera, cuando muere un árbol, es muy probable que los arbolitos de otras especies lo reemplacen, y de esa manera no hay la dominancia de una sola especie. Otro mecanismo es que la mayoría de los frutos de los árboles grandes en la selva caen agregados alrededor de la planta madre. Y si hay mucha agregación entre las especies, entonces cada una genera espacio para que puedan establecerse otras especies. Finalmente hay otras hipótesis que tienen que ver con cómo usan los recursos las plantas. La competencia por un recurso limitante, como puede ser un nutriente en el suelo, como puede ser la luz, se da más fuertemente entre los miembros de la misma especie que entre miembros de diferentes especies. De esa manera pueden coexistir. Y hay otro conjunto de hipótesis que llaman las hipótesis neutrales, que establecen que todas las especies arbóreas son ecológicamente equivalentes. Es un juego de lotería. Entonces, si hay muchas especies en una región grande, digamos en lo que sería no solamente la área lacandona, sino Guatemala, Campeche, en una región grande, las especies que están aquí llegaron por puro azar y es un proceso constante de reemplazamiento aleatorio, como un juego de dados. Este es el bosque que debemos cuidar. Sus luces y sombras nunca dejarán de maravillar a quienes lo estudian. El fruto de su tierra, aunque abundante, también es frágil y desaparecerá si no se actúa a su favor. Por un lado, tratamos de aportar elementos para extraer recursos sin llevar a extinción el mismo. Por otro lado, tratamos de dar elementos para que una vez que ha sido manejado el suelo para fines agropecuarios pueda recuperarse la diversidad y las funciones que tenía el bosque originalmente, aunque ese aspecto es realmente difícil de lograrlo. En estos dos vertientes es muy importante trabajar con las comunidades, con las personas que hacen uso de los recursos y por supuesto de los que están llevando a cabo las actividades agropecuarias.